¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que algo falta, aunque, aparentemente, nada te falte? Tienes un techo. Tienes comida. Tienes compañía, o al menos la posibilidad de buscarla. Incluso podrías tener éxito. Pero en lo profundo, hay un hueco. Un silencio. Una grieta que no logras llenar. Ese vacío no es un error. No es un castigo. Es un maestro. Porque ese vacío, ese aparente abismo en tu interior, es en realidad la puerta hacia lo que eres, más allá de todo lo que crees ser. Observa. No intentes llenarlo. No corras a comprar algo, a buscar a alguien, a distraerte. Solo obsérvalo. Tu mente dirá, algo está mal. Tengo que arreglarlo. Pero el vacío no se arregla. El vacío se habita. Ese hueco que sientes no es señal de carencia. Es señal de presencia negada. Es el eco del ser, llamándote a regresar. El ego, esa construcción mental que dice, yo soy esto, yo tengo aquello, yo necesito lo otro, no puede comprender el vacío. Porque el ego vive del ruido. Cuando todo se aquieta, cuando dejas de luchar, de perseguir, de escapar, entonces lo sientes. Entonces aparece. Y en ese instante, puedes decidir, o corres una vez más, o te quedas. Permaneces. Respiras. La mayoría huye. No porque el vacío sea insoportable, sino porque no han aprendido a estar consigo mismo sin historia, sin etiquetas, sin metas. Pero tú puedes elegir diferente. Siente. No expliques. No analices. Solo siente. Ese malestar que no puedes nombrar, es el choque entre el silencio que eres y el ruido que has creído ser. Tal vez digas, pero necesito encontrarle sentido a mi vida. Y yo te diría, deja que la vida tenga sentido por sí misma. El árbol no se pregunta para qué existe. El río no exige una misión. Y, sin embargo, cumplen su propósito con una perfección silenciosa. Lo mismo ocurre contigo, cuando dejas de buscar y simplemente estás. Porque el vacío no es una ausencia. Es una presencia que no puede ser pensada. Es el espacio donde comienza la verdadera paz. Y ese espacio ya está en ti. Mira. Respira. No te resistas. Cada pensamiento que dice esto no debería ser así, es una nube sobre el cielo de tu conciencia. Deja que pase. La luz no necesita luchar contra la oscuridad. Solo necesita estar presente. Tú eres esa luz, antes de ser nombre, antes de ser historia, antes de ser alguien. Ese es el final del vacío. No porque desaparezca, sino porque dejas de verlo como un enemigo. Entonces, el vacío se convierte en plenitud. Una plenitud serena. No excitante. No ruidosa. No publicitaria. Una plenitud sin forma, como el espacio entre cada respiración. Una plenitud tan sutil que solo puede sentirse cuando todo lo demás se ha callado. Y ese momento, es ahora. Mira tu vida por un momento. Tal vez estés esperando que algo ocurra para sentirte completo. Que llegue esa persona. Que el trabajo soñado se concrete. Que el cuerpo cambie. Que el pasado se repare. Que el futuro, de una vez por todas, te justifique. Esa espera es el vacío mismo disfrazado de esperanza. La mente crea promesas que nunca se cumplen del todo. Porque su alimento no es la realización, sino la expectativa. Cuando por fin consiga esto, entonces estaré bien. Pero el instante en que lo consigues, si llega, es efímero. Se esfuma como la bruma al salir el sol. Y entonces la mente busca otra meta. Otro futuro. Otra ilusión. El vacío no se llena con logros. Se llena con presencia. Presencia no significa hacer. Significa ser. Estar aquí. No en el pasado, no en el futuro. Aquí. Siente este instante. Siente la quietud entre palabras. El silencio que rodea estos sonidos. Ese silencio no es un vacío muerto. Es vida. Es conciencia pura. Es la dimensión de tu ser. Y está siempre contigo. El sufrimiento surge cuando confundes tu identidad con los pensamientos que pasan por tu mente. Pero tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son como nubes.
tú eres el cielo. A veces el cielo está nublado. Otras veces despejado. Pero el cielo no cambia por las formas que lo atraviesan. Tu esencia es así. Intocable. Inmutable. Silenciosa. Cuando te identificas con lo que cambia, el cuerpo, las emociones, las circunstancias, te pierdes en un mar de ansiedad. Pero cuando recuerdas lo que no cambia, te anclas en lo eterno. El vacío solo parece amenazante desde el punto de vista del ego. Para la conciencia, el vacío es espacio sagrado. Sin ese espacio, no podría surgir nada nuevo. Es como el silencio entre las notas de una música. Si solo hubiera sonido, sería ruido. Pero gracias al espacio, la melodía puede danzar. ¿Puedes ver ahora? Lo que parecía falta, es en realidad la condición para la plenitud. El vacío no es tu enemigo. Es tu maestro más íntimo. Te enseña a soltar. Te enseña a no aferrarte. Te muestra que no necesitas más para ser completo. Solo menos ruido, menos apego, menos historia. Imagina que llevas toda la vida cargando una mochila invisible, llena de juicios, de memorias, de deseos no cumplidos, de deberías y porqués. Esa mochila pesa mucho, y ahora, el vacío te invita a soltarla. No porque esté mal, sino porque ya no es necesaria. Solo cuando sueltas, puedes sentirte verdaderamente ligero. No por fuera, sino por dentro. ¿Qué ocurre cuando dejas de identificarte con el personaje que tu mente ha construido? ¿Qué ocurre cuando te sientas, sin propósito, y simplemente respiras? La mente no sabrá qué hacer con ese instante. Se inquietará. Pero si perseveras, descubrirás algo maravilloso. Tú ya eres. Y ser, es suficiente. Más que suficiente. Es plenitud sin objeto. Es amor sin historia. Es paz sin condiciones. Permanece aquí un momento más. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que lograr nada ahora. Puedes notar cómo la mente quiere convertir incluso esto, el estar presente, en un proyecto, en una tarea, en una meta espiritual. Tengo que lograr estar presente. Tengo que meditar bien. Tengo que iluminarme. La paradoja es que cuanto más lo intentas, más te alejas. La presencia no se alcanza. Se permite. Está aquí, justo ahora, cuando dejas de buscar. Ese vacío interno no es ausencia de algo. Es la presencia de lo eterno, que no puede ser llenado con lo pasajero. Es como si intentaras llenar el cielo con objetos. Cuanto más pones, más oscurece su naturaleza. A veces, la vida tiene que despojarte de todo lo innecesario para que puedas ver lo esencial. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. ¿Y si ese vacío que tanto temes, es tu despertar disfrazado? ¿Y si lo que falta no es algo, sino alguien? Tú. El tú que ha estado ausente de sí mismo por años. Siguiendo imágenes. Buscando aprobación. Comparándose. Corriendo hacia todas partes, excepto hacia adentro. Y ahora, en este instante, tienes la oportunidad de regresar. No hace falta moverse. Solo ver. Solo sentir. No con los pensamientos, sino con la conciencia que los observa. ¿Puedes notar la diferencia? Los pensamientos gritan. La conciencia susurra. Los pensamientos dividen. La conciencia unifica. Los pensamientos buscan. La conciencia es. Y en ese es silencioso, todo está completo. La mente dirá, esto no basta. Necesito más. Pero eso es solo el reflejo del condicionamiento. De una cultura que glorifica la acumulación, el hacer constante, el logro visible. La paz interior, en cambio, es invisible. Es el fruto de rendirte a lo que es. Y en esa rendición, algo se abre. Una rendija de luz entra por la grieta del ego. Y desde ahí, empieza a disolverse la ilusión del vacío. Porque lo que tú llamas vacío, la conciencia lo llama espacio. Y el espacio es el lugar donde nace todo. Mira un árbol. ¿De dónde viene su forma? De la nada. De un espacio que se dejó moldear por la vida. Mira una montaña. Su presencia no grita.
No necesita ser notada. Simplemente es. Tú también puedes ser así. Sin necesidad de demostrar. Sin necesidad de ser aprobado. Sin necesidad de interpretar un personaje. Ser es tu estado natural. Pero lo hemos olvidado. Nos hemos perdido en el hacer. En el tener. En el aparentar. Y la vida, que es sabia, deja ese vacío como señal. Como un faro silencioso que indica el camino de regreso. Regreso a ti. A lo que eres, antes del nombre, antes del pasado, antes de la historia. Ese tú no necesita ser mejorado. Solo recordado. Y ese recuerdo es la verdadera sanación. No ocurre con esfuerzo, sino con entrega. No llega cuando tú lo decides, sino cuando dejas de decidir. El dolor es inevitable. El sufrimiento, no. El dolor físico, emocional, psicológico, forma parte de la experiencia humana. Surge, se manifiesta, nos atraviesa. Pero el sufrimiento aparece cuando resistimos ese dolor. Cuando decimos, esto no debería estar pasando. El dolor es una ola que llega. El sufrimiento es intentar detenerla con las manos. ¿Puedes ver la diferencia? Una cosa es el dolor del momento. Otra, el dolor mental repetido una y otra vez por la mente que no quiere aceptarlo. La mente revive el pasado, anticipa el futuro, fabrica escenarios. Pero el cuerpo solo está aquí. Y aquí, ahora, no hay tanto problema como parece. Observa. Respira. Quizás hay incomodidad. Tal vez tristeza. O un nudo en el estómago. Pero cuando no lo resistes, cuando simplemente lo sientes, sin contarte una historia sobre eso, el malestar se suaviza. Se transforma. Porque ya no estás identificado con él. Eres el espacio que lo contiene. Lo curioso es que cuanto más te resistes al vacío, más grande parece. Como si lucharas con tu propia sombra. Pero cuando lo aceptas, el vacío deja de ser enemigo. Se vuelve portal. Y entras. No entras con el cuerpo, ni con la mente, ni con palabras. Entras con la rendición. Y allí, descubres que no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas distraído. El vacío interior no es un lugar oscuro. Es un espejo que refleja todo lo que has proyectado fuera de ti. Tus deseos no cumplidos. Tus identidades impuestas. Tu necesidad de ser alguien. Y cuando todo eso se cae, aparece lo que no puede caerse. Eso que permanece incluso cuando todo desaparece. Eso, eres tú. Tú, no como individuo con una historia. Tú como conciencia. Esa conciencia no tiene forma, pero lo ilumina todo. No tiene nombre, pero está en todos los nombres. No tiene comienzo ni fin, pero habita cada instante. ¿Puedes sentirla? No hace falta entenderla. Solo habitarla. La mente buscará definirla. Ponerle etiquetas, alma, ser, espíritu, Dios. No importa el nombre. Lo que importa es que está aquí, en este preciso momento, leyendo estas palabras contigo. No como algo externo, sino como el fondo silencioso de tu presencia. Eso que nota tus pensamientos, pero no es un pensamiento. Eso que escucha el ruido, pero no se altera. Eso que ha estado contigo desde antes de que tuvieras memoria. A veces olvidamos que lo más importante no puede verse ni tocarse. Solo sentirse. Y el vacío te recuerda eso. Que lo esencial no está en lo que puedes poseer, sino en lo que eres cuando no posees nada. Ese instante en que todo se detiene. Ese momento en que ya no hay nada que hacer, nada que decir, nada que demostrar. Ahí está la libertad. No en la acumulación, sino en la desnudez. No en el ruido, sino en el silencio. No en la búsqueda, sino en el encuentro con lo que ya está. Y eso es lo que siempre ha sido. Pero lo habías olvidado. A veces te preguntas por qué, a pesar de todo lo que has conseguido, sigues sintiendo ese hueco adentro. Has hecho lo que se esperaba. O incluso lo que tú mismo te propusiste. Has probado el éxito, el placer, el reconocimiento. Y sin embargo, el vacío vuelve. Como una sombra fiel. ¿Por qué? Porque lo externo nunca podrá sustituir lo interno.
porque nada que venga de fuera puede completar lo que solo puede brotar desde dentro. La mayoría de las personas viven acumulando experiencias como si fueran ladrillos para construir una identidad sólida. Pero lo que son no se construye. Se descubre. Ese vacío que sientes no es un error. Es la consecuencia inevitable de haber vivido desconectado del momento presente. De haberte confundido con la voz en tu cabeza. Con la imagen en el espejo. Con los roles que te asignaron. Cuando dejas de estar en contacto con tu ser esencial, aparece la sensación de pérdida, aunque no sepas exactamente qué perdiste. Ese es el vacío. No es ausencia de cosas. Es ausencia de ti. Y volver a ti no es un camino hacia adelante. Es un retorno. Un deshacer. Un volver al origen, donde no necesitas ser nadie para sentirte en paz. ¿Puedes recordar algún momento en el que, sin razón aparente, sentiste plenitud? Tal vez mirando el mar. Tal vez al sostener la mano de alguien. Tal vez caminando solo, sin pensar en nada. Eso es la verdad de lo que eres. Y ese estado no vino porque lograste algo. Vino porque, por un instante, desapareció la necesidad de lograr. La mente se aquietó. El ego soltó el control. Y tú, simplemente fuiste. No hay nada más profundo que eso. Pero no un ser conceptual. No yo soy tal cosa. No una etiqueta. Ser como el cielo. Presente. Silencioso. Inmenso. El vacío no es algo que debas eliminar. Es algo que debes mirar. Con suavidad. Con curiosidad. Sin juicio. Y si te quedas con él el tiempo suficiente, notarás algo sorprendente. No es tan aterrador como parecía. Es solo espacio. Espacio no habitado. Y ese espacio, eres tú. No lo que creías ser, sino lo que eres cuando ya no estás tratando de ser. La mente dirá, pero necesito hacer algo con esto. Necesito resolverlo. No. No necesitas resolver el vacío. Necesitas habitarlo. Cuando lo habitas, descubres que dentro de ese silencio se esconde una fuente de paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no está en el mañana. Ni en el cuándo logre esto. Ni en el cuándo deje de doler. Está ahora. Siempre ha estado. Solo que el ruido no te dejaba oírla. Y ahora, por primera vez tal vez, comienzas a escuchar. Escuchar sin buscar respuestas. Sin esperar revelaciones. Sin querer entender. Solo escuchar. Eso basta. Eso transforma. Porque cuando te haces presente ante el vacío deja de ser falta, y se convierte en espacio fértil. Como un campo arado esperando la semilla. Como un lienzo en blanco que no necesita ser llenado, para ser bello. Ese vacío es presencia no reconocida. Y tú estás despertando. Sientes ese vacío porque estás cansado de representar un papel que nunca fue tuyo. Has sido el fuerte cuando estabas roto. Has sido el exitoso cuando estabas perdido. Has sido el feliz cuando estabas triste. Y en cada máscara, algo dentro de ti se fue quedando atrás. Ese algo te llama. Y no grita. Susurra. No exige. Espera. Es el tú real, esperando a que por fin te canses de fingir. Por eso el vacío. Porque hay una parte de ti que sabe que la vida no puede reducirse a metas, redes sociales, obligaciones y una imagen a mantener. Esa parte sabe que no estás aquí para encajar, sino para despertar. No despertar a un nuevo yo, sino a la ausencia de ese yo inventado. Ese yo que vive proyectado hacia adelante. Que cree que la plenitud llegará cuando todo encaje. Cuando las cosas se arreglen. Cuando las heridas sanen. Pero la plenitud no está allá. Está aquí. En este instante. En este suspiro. En este cuerpo que respira por sí solo. La mente te dirá, eso no es suficiente. Pero esa mente es la misma que te ha llevado a correr en círculos durante años. ¿Por qué seguir escuchándola? Tal vez sea hora de algo distinto. De parar. De sentarte contigo mismo sin agenda, sin expectativa, sin culpa. Y sentir. No con la mente. Con la conciencia.
La conciencia no necesita entender para aceptar. Y aceptar no significa rendirse al dolor. Significa dejar de luchar con lo que es. Solo desde ahí puede surgir la verdadera transformación. Porque lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas, se disuelve. ¿Puedes aceptar el vacío? No como enemigo, sino como maestro. El maestro más silencioso. El más incómodo. Pero también el más sincero. Él no te adula. No te da respuestas fáciles. No te entretiene. Solo te enfrenta con lo que eres, cuando todo lo demás cae. Y ese encuentro puede doler. Porque implica dejar morir una versión de ti. Pero lo que muere es solo la ilusión. Y lo que nace es libertad. Una libertad tan quieta, tan simple, que la mente no puede entenderla. Solo puedes sentirla. Y cuando la sientes, aunque sea por un instante, sabes que has llegado. No a un lugar, sino a ti. A la conciencia que siempre estuvo. Que siempre está. Que solo esperaba tu regreso. El vacío, en realidad, no es algo que deba preocuparte. Es algo que deberías agradecer. Porque por fin, te está mostrando que todo lo que intentaste acumular no era lo que te iba a completar. El vacío aparece cuando lo falso ya no puede sostenerse. Cuando lo que antes te entretenía, ya no te llena. Cuando las recompensas que antes te hacían sonreír, ya no alcanzan para ocultar la falta de sentido. Y eso es un signo de maduración profunda. Espiritual. Pero la mente lo interpreta como fracaso. Como pérdida. Como si algo estuviera mal contigo. No lo está. Estás despertando. Y en el proceso de despertar, el primero en asustarse es el ego. Porque el ego teme desaparecer. Teme que, si su historia se cae, tú también te caerás. Pero eso no es cierto. Cuando el ego se desmorona, lo que queda es lo que nunca fue construido. Y por lo tanto, no puede derrumbarse. Eso que queda es presencia. Pura. Sin necesidad de justificarse. Sin necesidad de que alguien la apruebe. La presencia es. Eso basta. El vacío aparece cuando has vivido demasiado tiempo desde la cabeza. Y el alma te llama de vuelta. No con gritos. Con silencio. No con urgencias. Con vacío. Y tú, puedes atender ese llamado ahora. No con acción, sino con atención. ¿Qué sientes ahora mismo? No lo nombres. Solo siéntelo. No lo juzgues. Solo permanece. Tal vez haya un hueco en el pecho. Una nostalgia que no se puede explicar. Una tensión en la garganta. Está bien. No necesitas cambiarlo. Solo necesitas estar ahí. Sentir lo que has evitado. Acompañar lo que nadie más acompañó. Y cuando te vuelves presente con eso, el dolor no desaparece, pero deja de ser enemigo. Se convierte en puerta. Cada emoción que evitaste era una llave. Cada silencio incómodo, un umbral. Cada sensación molesta, un maestro no reconocido. Porque todo lo que sientes, si lo sientes con presencia, se transforma. Y en esa transformación, vas recuperando partes de ti que habías exiliado. Tu tristeza, tu vulnerabilidad, tu rabia, tu ternura, tu verdad. Todo lo que el personaje trató de esconder era lo más valioso que tenías. Y ahora, poco a poco, vuelve. A través del vacío. El vacío no es lo que falta. Es lo que se abre. Un espacio donde puedes encontrarte con lo que eres, sin decoración. Y ese encuentro, aunque al principio asuste, es el inicio de una nueva forma de vivir. No desde la mente. No desde el deber. No desde la máscara. Sino desde el centro. Desde el silencio que sostiene cada palabra. Desde el espacio que no pide nada, pero lo contiene todo. Desde el ser. Has pasado años tratando de resolver el vacío con pensamientos. Y, sin embargo, el vacío no se resuelve. Se respira. El pensamiento es ruido. El vacío es silencio. Y por eso choca. Porque la mente quiere respuestas, fórmulas, explicaciones. El alma, en cambio, solo quiere que te detengas. Que escuches.
No con los oídos. Con el corazón. Ese órgano olvidado que no solo late, también sabe. También intuye. También guía. El vacío no es un problema. Es una pausa. Una pausa en el relato que llevas contando tanto tiempo que ya ni sabes de dónde empezó. Yo soy así porque me pasó esto. Yo no puedo cambiar porque arrastro aquello. Yo tengo que hacer esto porque si no, no valgo. Mentiras suaves. Pero mentiras al fin. Narrativas que la mente repite para seguir sintiéndose en control. Pero ahora, ese control se está agrietando. Y la grieta no es el fin. Es el inicio. Es por ahí que entra la luz. Miras hacia adentro y no encuentras a ese personaje que construiste. Solo ves espacio. Inmensidad. Algo que no sabes nombrar. Eso que no puedes nombrar. Es lo más real que hay en ti. Lo que no se puede encerrar en etiquetas. Lo que no necesita definirse porque simplemente es. Y el vacío que al principio parecía hueco, se convierte en refugio. En lugar de ausencia, descubres presencia. En lugar de ruido, hallas silencio. En lugar de caos, surge una claridad que no proviene del pensamiento. Una claridad que no razona, pero sabe. Que no compite, pero avanza. Que no impone, pero transforma. Ahora entiendes. No tienes que llenar el vacío. Tienes que dejar que te vacíe. Sí, vacíe. De todo lo que no eres. De todo lo que cargaste por costumbre, por herencia, por miedo. El vacío limpia. Barre. Silencia. Y en ese silencio, por fin te escuchas. Sin interferencias. Sin autoengaños. Sin ruido. Eres. Y eso basta. No porque lo diga yo. No porque lo diga ningún libro. Sino porque, al sentirlo, todo dentro de ti se alinea. Como si, por primera vez, el alma y el cuerpo respiraran al mismo ritmo. Eso es regresar. No a un lugar. A ti. A tu centro. A tu hogar. A eso que nunca se fue, aunque tú sí lo olvidaste. Y está bien. La vida no te culpa. Solo te espera. No necesitas entender todo lo que sientes. Solo necesitas dejar de huir de eso. La mente cree que la comprensión intelectual traerá alivio. Pero hay dolores que no vinieron para ser entendidos. Vinieron para ser sentidos. Y el vacío no se comprende. Se atraviesa. Como un bosque en silencio. Como una noche sin faroles. Como un dolor que, al dejar de resistirlo, se convierte en ternura. No es fácil. La mente no lo acepta. Quiere certezas. Quiere garantías. Quiere como salir de aquí lo más rápido posible. Pero el alma no quiere salir. Quiere que entres. Que entres al centro de ti mismo. Al lugar que tanto tiempo evitaste. Ahí donde no hay respuestas automáticas. Ni explicaciones heredadas. Ni etiquetas que te salven. Solo tú. Solo presencia. Solo ese latido suave de estar vivo, sin tener que probarlo. Y entonces, algo empieza a aflojarse. No sabes bien qué. Pero lo sientes. Es como si se deshiciera un nudo antiguo. Uno que llevabas apretado en el pecho desde hace tanto que ya ni notabas que estaba ahí. Y al soltarse, no hay fuegos artificiales. No hay fanfarrias. Solo una quietud. Una amplitud. Un suspiro que no viene de los pulmones, sino del alma. Descubres que no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas fragmentado. Identificado con partes de ti. Con historias. Con voces. Con heridas. Pero tú eres más que eso. Eres el espacio que lo contiene todo. Y el vacío era solo el recordatorio. La campana que te despertaba de un sueño largo. La grieta por donde la verdad insistía en entrar. Ahora entiendes por qué nada funcionaba. Porque todo lo que intentabas para arreglarte te dejaba igual. Porque tú no necesitabas arreglarte. Necesitabas verte. Verte de verdad. Sin defensas. Sin decoraciones. Sin exigencias. Y ahora,
Por fin, estás empezando a mirar. Y en esa mirada, hay amor. Un amor que no viene de afuera. Ni necesita ser merecido. Ni teme desaparecer. Es el amor que surge cuando te reconoces. Cuando te abrazas por dentro. Cuando ya no te rechazas ni te obligas a ser distinto. Entonces, el vacío se convierte en hogar. En un templo silencioso dentro de ti. Donde por fin puedes descansar. Sin tener que explicar nada. Sin tener que entenderlo todo. Solo ser. Y ser, ahora lo sabes, es suficiente. ¿Y si el vacío que sientes no es el enemigo, sino la puerta que estabas evitando abrir? Durante años te dijeron que sentirte incompleto era una falla. Que debías arreglarlo, corregirlo, llenarlo con algo. Pero hoy ya lo sabes, ese vacío no venía a destruirte, venía a devolverte a ti. Porque el vacío no se llena con cosas, se habita con conciencia. No se cura desde afuera, se abraza desde adentro. Y justo ahí, donde creías que faltaba todo, empieza a revelarse lo único que no se puede perder, tu ser. Reflexiona esto, si dejas de huir del silencio, ¿qué pasaría si, por primera vez, simplemente te quedas? Ese momento, íntimo, sin máscaras, sin ruido, puede cambiarlo todo. Ahora es tu turno. Comparte en los comentarios qué resonó contigo, qué descubriste hoy sobre ti mismo. Y si este viaje hacia adentro te habló, suscríbete al canal para seguir explorando juntos. Porque aquí no solo hablamos, aquí recordamos lo que somos. Nos vemos en el próximo vídeo.